Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:14. Por acá estuvo el otro día, anteayer, el general Víctor Arauz sustentando su propuesta de pena de muerte. Él ha hablado de que hay que impulsar la pena de muerte para ciertos delitos en el Ecuador. Con Andrea le generamos un cuestionamiento sobre que creemos nosotros, y ahí Andrea y yo hemos coincidido, que lo de fondo debería ser analizar estructuralmente la situación antes de ir a una medida de esas, ¿no? O sea, quieres aplicar la pena de muerte en un país donde ni siquiera le pueden garantizar el almuerzo a los presos, partiendo de eso. Francesco Tabaqui propone, por ejemplo, la cadena perpetua. Hay candidatos asambleístas que proponen la castración química. Bueno, de todo como en botica, hablando de propuestas penales. Y acudamos a un especialista en la materia, el doctor Pablo Encalada, que está con nosotros para conversar sobre este tema. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Doctor, buenos días. Buenos días, qué gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la amplísima audiencia que ustedes tienen. Gracias. ¿Populismo penal en campaña? ¿Usted lo siente así? Siempre, ¿no? O sea, esa es la receta. Yo creo que... ¿Cómo sin campaña hemos hablado del populismo penal con usted? Totalmente, porque la primera preocupación de los ecuatorianos es la seguridad, con toda razón, ¿no? Uno sale a la calle y estamos en riesgo de que nos asalten todo el tiempo. Entonces, esa es estadísticamente la primera preocupación de los ecuatorianos. Y claro, tradicionalmente nuestros políticos, no quiero decir esto en alguna tendencia en particular, todos, izquierda, derecha, todos los políticos, tienen una percepción de la seguridad solo vista desde la represión. Y claro, como tampoco tienen un cabal conocimiento de la cuestión de seguridad, lo único que nos proponen es aumento de penas y reducción de garantías. Fíjense que el Código Orgánico Integral Penal del año 2014 ya fue un código represivo en comparación con el código anterior. Penas más altas, acumulación de penas más altas, reducción de atenuantes, ampliación de las agravantes, es mucho más represivo. Y a partir del 2014 hemos tenido estos 11 años, en promedio 2 reformas penales por año, todas represivas. Y yo digo, si ya venimos haciendo esto tanto tiempo, veamos cuáles son los resultados. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los resultados de esto? A ver, yo no digo que por las modificaciones del COVID tenemos más criminalidad, no, de ninguna manera. Pero lo que sí digo es que si hemos tenido ya una política tan constante, perdurable en el tiempo, de agravamiento de las penas, esto no ha dado ningún resultado positivo, porque por el contrario, tenemos más bien un aumento dramático de la criminalidad. Es decir, estas reformas no han tenido ninguna consecuencia en el combate del crimen. ¿Qué decir sobre la imputabilidad de menores que se ha hablado tanto también en estas últimas 2 semanas, doctor? Y que fue parte de la pregunta del eje de seguridad en el debate de los candidatos, ¿no? Una pregunta mal planteada, desde mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Una pregunta mal planteada, porque esta pregunta, bueno, primero, si la pregunta era sobre eje de seguridad, la pregunta más o menos decía en el fondo de que el problema es que los adolescentes están integrando organizaciones criminales y están pues participando de sicariatos, etcétera, la solución estaría en sancionarlos a los adolescentes. Y esto refuerza el mito de que a los adolescentes no les pasa nada. Hay la creencia, yo leo en las redes sociales, por ahí profesionales que opinan. De que matan y no pasa nada. Claro, hay ese mito. No, que a los adolescentes hay que tratarlos como adultos. ¿Qué pasa con los adolescentes? Es verdad que la ley penal dice que son inimputables, pero como en nuestro país, ya digamos, este tema lo hemos discutido tantos años atrás, décadas atrás, la solución que encontramos es darle el mismo tratamiento que los adultos, pero con otras palabras nada más. Entonces a los adolescentes no les aplicamos penas, les aplicamos medidas socioeducativas. A ellos no se les aplica, no se les declara responsables penalmente. Se los declara que son adolescentes infractores y por lo tanto tienen que ser internados y no van a la cárcel. Y al final es un juicio con fiscal que lo acusa, con jueces que condenan y con una cárcel que los acoge. Ellos se van a la cárcel. La única diferencia es lo mismo, Fabricio, exactamente. ¿Cuál es la única diferencia? La pena. La pena, claro. Esa sí es la única diferencia sobre la cual podríamos conversar. O sea, no tenemos, por ejemplo, vamos a imaginarnos un escenario de un adolescente de 15 años, imaginémonos este hecho, acusado, investigado, procesado y sentenciado por asesinato. Vamos a imaginarnos ese escenario de 15 años. Entiendo que la pena máxima son 35 años. La pena máxima no, por un asesinato son 26 años. Ya, digamos que la pena máxima es 26 años, con agravantes y todo, digamos 26 años. A ese adolescente de 15 años no le pueden poner esa pena de 26. No. ¿Sino cuánto? 8 años.
8 años es lo máximo que tiene previsto para los adolescentes. ¿Y hay que revisar eso o no desde su punto de vista? Yo creo que se puede discutir, porque yo sí entiendo, ¿no es cierto?, un sicariato cometido, varios sicariatos cometidos por un adolescente, claro, probablemente 8 años sea poco, pero sin cambio, si vemos desde el otro lado, 8 años para un joven de 16 es el 50% de su vida, es la mitad de su vida, o sea, digamos, en comparación, ¿no es cierto?, es una pena que es bastante importante, pero bueno, yo creo que eso sí se puede discutir. Lo otro es que no vamos a resolver ningún problema con el agravar las penas de los adolescentes. Nadie está trabajando, proponiendo qué hacer en la prevención para que estos adolescentes no tengan como única vía de salir de las condiciones que tienen de vida, malas condiciones de vida. La única alternativa que tienen es incorporarse a las organizaciones criminales. ¿Qué está haciendo el Estado para que esto no sea la única posibilidad de los adolescentes? A veces pareciera ser que no afecta, digamos, conversar de este tipo de de temas, pero ¿cómo afecta realmente en la sociedad que se esté hablando, digamos, o que se haya incluido este populismo penal en el tema elecciones? Bueno, no sé exactamente si en el tema de elecciones en particular. Yo creo que es un tema que está posicionado en la sociedad, y yo creo decirlo digamos, aquí con un poco, no sé si de cautela, pero estas cosas de los 4 niños de las Malvinas pasan un poco por la aceptación que existe en el país de que primero a los adolescentes no hay que hacer ninguna distinción entre jóvenes y adultos, y que a los criminales hay que matarlos. Pues por eso pasan estas cuestiones del caso de las Malvinas. O un reflejo, digamos, de cómo actúa la sociedad respecto de lo que oye constantemente, de endurecer las penas, de tratarlos como adultos, etcétera. Pero si un candidato que llegó disfrazado al debate ofrece cementerios, entonces nos está diciendo abiertamente que a la gente, a los presuntos criminales, hay que matarlos. Hablemos justamente de eso, que lo dije en la presentación. Cabe pensar en la pena de muerte en un país. Bueno, el general Arauz ha insistido, hace 2 días que estuvo aquí con nosotros, con André, con quien habla, ha insistido en que si él llegase a la presidencia, él va a denunciar, o sea, va a disponer que Ecuador abandone todos los tratados, acuerdos, compromisos internacionales de derechos humanos que prohíben la pena de muerte, y además tendría que impulsar una reforma a la Constitución, porque la Constitución prohíbe la pena de muerte. ¿Es posible pensar en eso? Yo podría decirle, Fabricio, de la manera más sencilla, no puede. Fin del debate. ¿Por qué no puede? No puede. Expliquemos a la audiencia por qué no puede. Claro, lo que pasa es que es una propuesta tan absurda porque nosotros estamos sometidos a un ordenamiento jurídico internacional en el cual no podemos deshacernos así tan simplemente. Recuerden ustedes, los gobiernos autoritarios generalmente les estorban las constituciones y les estorba el sistema, en este caso interamericano, de derechos humanos. Y ya nos han propuesto salirnos del sistema interamericano. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Lo ha propuesto Maduro, lo propuso Correa. Y esto no se puede hacer, pues. Nosotros estamos sometidos a eso y tenemos que estar, digamos, dentro de ese marco normativo. Y dentro de las convenciones internacionales, Naciones Unidas también, estamos imposibilitados de volver a colocar en nuestro país la pena de muerte, que esto ya se eliminó hace más de un siglo. O sea, no basta con decir voy a reformar la Constitución y voy a salirme de los tratados internacionales. No funciona así. Incluso la Constitución tampoco hay cómo, porque bajo las reglas de reforma constitucional se establece que una asamblea constituyente, que no puede haber regresión de derechos. Habría que ir a una constituyente. Habría que ir a una constituyente, que es lo peor que le puede pasar al país desde mi punto de vista. Pero incluso ni ahí podría, por la regresión de derechos. Ni ahí por lo que estamos sometidos a los tratados internacionales. No, eso no hay cómo. No hay cómo hacerlo. Y además que tiene que ver con algo, creo que con el inicio mismo, digamos, el concepto de república, ¿no es cierto? La república, que tiene que ver con el contrato social, en donde las personas hemos cedido parte de nuestras libertades para que podamos convivir de manera pacífica. Pero ese ceder parte de nuestras libertades jamás es la vida. Ahora, el problema es que cuando yo estoy de acuerdo con usted, y yo se lo dije al general Arauz, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero claro, el general Arauz dice algo respetable desde su punto de vista, no lo comparto, pero él dice, es fácil hablar cuando no le ha pasado, diferente es cuando a uno le ha pasado, y uno siente en carne propia tal vez alguna situación personal o familiar. ¿Quién no ha sufrido? Todos, no ha sido víctima de la delincuencia? Tenemos gente conocida, familiares o gente conocida que le ha pasado algo. En el último año le hicieron secuestro express a mi hijo, me robaron el carro. Y uno por eso no sale a decir, claro que ese rato uno quiere matarlos, por supuesto que uno quiere matarlos a los delincuentes, claro que sí, son reacciones humanas, pero no podemos esperar que esas
sentimientos de venganza sean llevados a la legislación, pues. Para eso existe un orden jurídico, para eso existe la República precisamente, para solucionar los conflictos de la sociedad de la manera más racional y no llevados por estos sentimientos personales, pasionales, en este caso de venganza. ¿Cuáles serían las propuestas que a su criterio, doctor, sí se deberían poner sobre la mesa en el debate público respecto, sobre todo, de lo penal? Bueno, yo creo que si bien las leyes siempre tienen que ser reformadas, yo estoy convencido que ese no es el problema del Ecuador. El problema del Ecuador no es un problema de leyes, es un problema de que las instituciones no funcionan. Entonces yo creo que tenemos que concentrarnos en cómo mejorar los servicios de justicia. Yo creo que uno de los principales problemas que hay, ya digamos en los casos prácticos, ya en el día a día, es la falta de coordinación interinstitucional. Yo no veo que estén sentados conversando, interactuando, poniéndose de acuerdo, policía, fiscalía, jueces. La policía, en muchísimos de los casos, hay este sentimiento de la ciudadanía de que los criminales entran a la cárcel y salen de inmediato. Esta puerta giratoria, ¿no es cierto? Dices, ¿cómo puede ser posible que un tipo con 14 detenciones vuelva a caer preso? Y hay que escuchar a la ciudadanía por qué tienen esta sensación. Y si bien en muchos casos... ¿Cree que solo es una sensación? No, es verdad, pues hay muchos casos en los que es verdad, pero el tema es por qué es verdad. No porque hayan leyes pro delincuentes y no porque el sistema esté perfecto, no, al contrario, el sistema está mal. ¿Qué es lo que pasa? En muchos de los casos habrá corrupción, ¿no es cierto? Ya, es un tema que hay que tratarlo, hay corrupción. Pero en otro gran porcentaje de los casos, en un porcentaje muy importante, es un mal trabajo de recolección de información en la escena del crimen por parte de la policía. Si ellos no están preparados, no están capacitados para cuando llegan a un momento de flagrancia, por ejemplo, recolectar información de los testigos, tomar una foto, hacer un video, porque hay unos conceptos bastante arcaicos, como por ejemplo que no pueden usar el teléfono celular. O sea, esas cosas le dicen en la escena del crimen. Y sucede que van a la fiscalía, van a la unidad de flagrancia con una persona detenida y no tienen información. O sea, ¿quién es la víctima? Ah, no, es que no quiso venir. ¿Hay testigos? Sí habían testigos, pero ya se fueron. Y entonces, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace el juez? No tiene otra alternativa que liberar. Sobre la independencia también de instituciones, respecto al trabajo que hace, por ejemplo, ahora Fiscalía General del Estado, ¿cómo mira usted ese trabajo? Mire, yo creo que, un poco más desde lo macro, en el sistema de justicia sí creo que hace falta una reforma estructural. Creo que hay dos cuestiones para mí necesarias en el Poder Judicial. La primera, que tiene que ver con la reestructura del Poder Judicial para que el Consejo de la Judicatura o desaparezca el Consejo de la Judicatura o no tenga esta competencia de ser órgano de gobierno del Poder Judicial y que el gobierno pase a manos de los jueces, en este caso jueces de Corte Nacional de Justicia. Y si decidimos mantener el Consejo de la Judicatura como un órgano de administración, es decir, que presta servicios, que vea que no falten hojas de papel bond, etcétera, que la integración de la Judicatura no sea a partir de delegados de los otros poderes del Estado, porque esto hace que sea imposible desde la estructura la independencia judicial, ¿no es cierto?, si los otros poderes están metidos ahí. Y lo otro, quizás desde el lado de la Fiscalía, a mí me parece importante retomar aquello que tuvimos hasta el año 2008. Desde la Constitución del 2008 y el Código Orgánico de la Función Judicial del 2009, la Fiscalía entró a formar parte del Poder Judicial, como un órgano autónomo del Poder Judicial, pero dentro del Poder Judicial. Y eso hace que la Fiscalía no tenga la suficiente autonomía e independencia, ¿no es cierto? Y sea dependiente del Consejo de la Judicatura, del Ministerio de Finanzas, y eso hace que Fiscalía, por ejemplo, no pueda llenar vacantes. Un fiscal renuncia y la Fiscalía no puede... Tiene que esperar al Consejo de la Judicatura que lleve adelante los procesos. No puede sancionar fiscales que están procesados, que están investigados, y la Fiscalía como institución no puede hacer nada. Tiene Consejo de la Judicatura, ayúdeme. Entonces creo que esto limita el margen de acción de la Fiscalía. Pero ahí hablamos desde la parte administrativa. En cambio, el papel de la Fiscalía en lo que tiene que ver con el desarrollo de procesos judiciales también, digamos, ha tenido sus bemoles, ha tenido sus cuestionamientos. La Fiscalía abiertamente ha ejercido presiones cuando hay alguna decisión judicial que no le gusta. Allí también creo que hay que comentar esto y buscar algún tipo de debate posible frente a esto que le comento. Sí, es verdad, y pasa por estas cuestiones, como hablábamos del populismo penal, pasa por esto que se asienta, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, estas creencias de que los jueces son malos porque liberan delincuentes, los jueces son corruptos porque liberan delincuentes. Yo le voy a poner un ejemplo, lo que les pasó a los jueces y a las juezas del tribunal que dispuso o aprobó un habeas corpus
para cambiarlo de prisión, cambiarlo de cárcel a Wilman Terán, sacarlo de la Roca y traerlo acá. Al día, no le gustó eso a la fiscalía, al día siguiente les fueron a llenar a la doctora, a la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Matapi, y la otra jueza. Sí, sí. ¿Se acuerdan? No, o sea, ese tipo de cosas, yo cuestiono eso. De modo alguno yo voy a cuestionar que hagan las investigaciones, pero por favor, pero ese tipo de excesos también son cuestionables, ¿no? No, de acuerdo, pero fíjese, es verdad, aquí hay un abuso por parte de la fiscalía como institución que, en conforme con una decisión, toma una acción tan radical como solicitar un allanamiento, o que pretenda ganar los casos a partir de la comunicación de sus propias redes sociales, de aliados en los medios de comunicación. Pero miren si algo que es aquí fundamental. Si hubiese un poder judicial lo suficientemente fuerte, independiente, esos pedidos de allanamiento pasan por un juez, pues. La fiscalía le pide a un juez que ordene el allanamiento. Y si hubiese una Corte Nacional con jueces lo suficientemente independientes y firmes, le dijeran con qué elementos, pues. Pero es idílico pensar en eso, doctor. No, pero para nada, porque yo lo que creo es que hay que reforzar la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, algo que creo que los candidatos algo debieron habernos dicho, es que la Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces. La Corte Nacional es el órgano de justicia de máxima instancia del país. 21 jueces. Hoy por hoy, hay 11, 10. Claro, hay 10 titulares. Hay 10 titulares. 11 son encargados. Un probable 12, que es el que se está proponiendo para presidente de la Judicatura, que propone la Corte Nacional, podría salir también, digamos, pueden ser 12. En este año, a fines de este año, hay que empezar un proceso de renovación de 1/3 de la Corte Nacional, porque así lo establece la Constitución, una renovación parcial cada 3 años. Es decir, hablamos que en el 2025 puede hacerse una renovación de 19 jueces, de 21. O sea, en este año que nos queda. ¿No será una oportunidad enorme para, dentro del orden legal, sin meterle la mano a la justicia, hacer un cambio profundo, es decir, una renovación importante de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué podrían decir los candidatos? Conscientes de esta coyuntura, de esta necesidad, garantizamos todos los recursos necesarios para que se pueda hacer un concurso de la manera más transparente y más exigente, con asistencia internacional, con veedores internacionales, expertos internacionales, qué sé yo. Porque el problema del Consejo de la Judicatura muchas veces es de recursos. Ahora recién estaban reclamando unos expertos que no les han pagado. No sé cuánto les pagaban, no sé, $500,000. No sé cuánto. Lo que digo es, el problema también es de recursos. Y si el Ejecutivo garantiza esa dotación de recursos, probablemente este próximo Consejo de la Judicatura tenga la posibilidad de hacer un buen concurso de renovación y tengamos una buena Corte Nacional de Justicia. Correcto, doctor. Me parece interesantísimo lo que usted ha planteado en esta entrevista, de lo poco que se está hablando en esta campaña. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Pablo Encalada, que ha estado con nosotros con estas alertas sobre algo que debería hablarse también en la campaña, ¿no? Y poco nada hablan los candidatos, y algunos, en cambio, se van por la onda del populismo penal. Desde siempre y hasta siempre, como dice Pablo Encalada. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.